Buenos Buenos días. días. Vamos a esperar unos 3 minutos a que ingresen más de sus compañeros y comenzamos la sesión del día de hoy. Oiga, profe. Dime. Le mandé un WhatsApp. Es que cuando ve que también nos proporcionó un video para poder pasar el AutoCAD, el trabajo en AutoCAD a PDF. Sí, claro. Cuando yo siguiendo las instrucciones, cuando yo lo pasé, algunas líneas se ven como muy, muy delgaditas. ¿Sabe cómo puedo arreglar eso o así lo subo? Mira, súbelo, pero sí se puede arreglar. De hecho, no sé si les expliqué cómo engrosar el... no, creo que no les expliqué. No. Hay forma de engrosar las líneas. Ahorita me tomo un momento para mostrarles, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Solo lo que está en el diagrama de... Sí, solo son esas 3 operaciones. Es un esquema aunque sencillo. quede chiquito, ¿no? Ajá, sí. De hecho, son 3 operaciones. Ustedes, digamos que se ponen a pensar si necesitan bombas, entradas, salidas, y pues por lo mucho pondrán su tabla de equipo, porque la tabla de balance es así, ¿no? Solo es el esquema. Ok, gracias. Digamos que es como el inicio. Sí, de nada. Profesor, Dígame. disculpe, en lo que comienza la clase, ¿podría ayudarme con unas dudas respecto a la tarea? Sí, dime. Sí, bueno, menciona que tenemos que hacer el DFP, Ajá. pero dice que es a partir del diagrama de bloques. Entonces el diagrama de bloques pues no incluye un tanque de almacenamiento inicial para las corrientes. Ok, perfecto. Y también, bueno, nos mandó como las fotografías del libro del que venía el proceso. Sí, claro. Pero en el libro sí considera los tanques y considera las bombas. ¿Los consideramos o solo...? No, ahorita mi intención con la actividad es solo que se familiarizaran. Si ya lo están, qué bueno, y si no, que se familiarizaran con lo que es las características de un diagrama de flujo de proceso. El poner el tanque, el poner la nomenclatura, ese famoso T-, saber cómo deben de ir las entradas. O sea, las entradas no solamente es poner la flecha, poner el circulito, poner etc., poner las corrientes. O sea, esa era mi intención. Lo que tú dices es de una forma, si es correcta. Digamos que el diagrama de flujo de proceso es un diagrama básico, sencillo, y puedes omitir ciertos pasos. De hecho, van a ver que muchos diagramas una centrífuga y que la centrífuga pasa a un separador o a un intercambiador. Eso nunca va a pasar en la práctica. Después de una centrífuga tiene que ir, como tú dices, Osmar, tiene que ir a un tanque, y del tanque se va a un separador, o del tanque se va a una columna y todo eso. Por lo regular hay operaciones en donde necesitas pasar a fuerzas por un tanque de almacenamiento, y por eso el diagrama de flujo de proceso no es constructivo, porque realmente está muy sesgado, y quien a veces hace la construcción, no crean que es el ingeniero que sabe, sino son técnicos que se escucha feo, pero que ellos, si se salen de su estatus de técnico, pueden equivocarse. Y dice, tú me pusiste así los planos y yo los estoy siguiendo y sé armar bien los
en el todo eso les manda las órdenes y por eso el DFP está muy sesgado. Por eso, en ese caso que me dices, las ponemos, en este caso la finalidad de la actividad no. Y de hecho en un diagrama de flujo no es necesario. Pero si eso y lo tienes que poner. Pero en el diagrama de flujo, como les digo, representación muy básica, no es constructiva, muy sesgada. Así que si no los pusiste, está bien. Okay, entonces, pero solo en el diagrama, hago énfasis, solo en el diagrama de flujo de proceso. ¿De acuerdo? Sí, en ese sí nos podemos dar el lujo de muchas cosas. Pero ya a partir del DTI, ahí sí tienes que poner todo lo que creas que es conveniente hacer saber que debe de estar. Ok, entonces solo para aclararlo, nos remitimos a los equipos principales que colocó en el diagrama de bloques. Sí, exactamente. No consideramos equipos auxiliares ni servicios ni nada. No, de servicios auxiliares. De hecho, ustedes saben que prácticamente los proyectos, como les he comentado, tienen que llevarse todo al mismo tiempo. No metí los servicios auxiliares porque vamos a ver un capítulo completamente de servicios auxiliares y es donde se van a meter, donde se meterían esas famosas líneas punteadas para servicios auxiliares, que creo que muchos ya conocen, que omití en el proceso principal. Pero ya en los esquemas pues se tienen que meter porque ustedes ven que son importantes. En las entradas de servicios auxiliares pues te va a dar la entrada a lo que es el vapor y también debes de poner la salida de ese vapor. Entonces pues por lo regular se meten por arriba y por abajo y todo eso y se tienen que representar. Pero como ven, en el diagrama de flujo de procesos que les estoy mostrando no están considerando las líneas de servicios auxiliares. Okay. ¿Y si consideramos las centrífugas? Las centrífugas sí, si necesitas una centrífuga y todo eso, sí. Lo que digamos que está omitiendo el diagrama de flujo de procesos son esos pasos intermedios como tanques de almacenamiento que, como te digo, en la práctica se necesitan muchísimo. En pocas palabras, a veces de una bioreacción lo dejas que se equilibre y después lo pasas y puede ser que lo dejes reposar en otro tanque mientras metes otra mezcla y dejas que empiece a hacer la reacción. Y a veces el diagrama de flujo de proceso omite eso. O sea, simplemente te dice del tanque de reacción te metes a un separador. A veces no es así, ¿de acuerdo? Ok. Pero solo en el diagrama de flujo de proceso. Quiero que dejar bien claro en eso. Es que al inicio no sabía si considerar solo poner el símbolo de inicio y luego las corrientes al fermentador o si poner de hecho, aparte la centrífuga y el tanque, ¿cómo se llama? Muy bien. De hecho, sí se consideras que a ti no te importa, es como ese límite de batería. A ti no te importa cómo venía la materia prima, simplemente entra en ese, creo que es un tanque de balance, creo. El primero entra a tu tanque de balance y no te importa si lo demás viene de un almacenamiento y todo eso, que es lo más seguro, pero a veces eso va a ser parte de servicios auxiliares o simplemente va a ser omisiones que hace el mismo diagrama de flujo de proceso. Entonces, así está bien, como que solo considere las tres operaciones. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora con lo que es parte de lo que es el diagrama del flujo de proceso, pero ahora la tabla de balance. Ustedes ya, se me cerró esto. Ustedes ya ya tienen alguna idea de lo que es el diagrama de flujo de proceso. Y de hecho muchos, yo creo que muchos profesores les han puesto ejemplos de los diagramas y he visto que muchos coinciden con que si pones el equipo, pones la clave, la clave la pones abajo y arriba ponen el nombre del equipo con la clave.
Eso depende del espacio, muchachos, ¿de acuerdo? El diagrama que yo les mostré, el diagrama por lo regular manejan lo que son unas tablas de equipos, y ponen la clave y la tabla. Hay literatura o hay otros medios u otras... otros medios en donde les manejan ese tipo de nomenclatura. En este caso quiero que lo manejen así. ¿Por qué? Porque pues yo siento que por el espacio que le estamos dando a su esquema es suficiente y lo podemos poner en el mismo lugar. De hecho, si usáramos esquemas del tamaño de un papel bond, seguro cabría la tabla tal y como es, así. Y lo demás, el esquema completo, pues casi en el centro, y las tablas a los lados. De hecho, la tabla de balance también iría en este esquema en la parte de abajo. Pero ustedes pueden ver que el que yo les compartí, o la copia del libro que yo les compartí, está separado. Bueno, estos son un poquito de la nomenclatura o simbología que se utiliza. ¿De acuerdo? Está separado, pero no quiere decir que el diagrama de flujo de proceso, la tabla de balance sea otra cosa. Es lo mismo. El diagrama de flujo de proceso es el esquema, la tabla de equipos, la tabla de nomenclatura. La tabla de nomenclatura es esto. La tabla de equipos, el esquema y la tabla de balance. Si nosotros tuviéramos planos grandes, la tabla de balance la podríamos poner, esta podría ir aquí, y la tabla de balance todo lo demás. Aquí recuerden que tenemos que fijarnos muy bien en el tamaño. Tenemos que hacer que se vea esto, que podamos leerlo. Entonces, cuando vieron, o los editores cuando vieron que no tiene caso que tú pongas esto si las letras son muy chiquitas, entonces ponen la tabla de balance en otra hoja, lo cual, aunque no lo crean, es correcto. Muchas veces el diagrama de flujo de proceso es tan complejo, o el esquema de diagrama de flujo de proceso es tan complejo, que no te alcanza toda esta hoja para ponerlo. Y entonces lo que hacen es que atrás del plano ponen las tablas. También es válido. Lo que sí, la memoria de cálculo, no, por lo regular la memoria de cálculo va en otro apartado, en un anexo, en un escrito, en un documento, no en el plano del diagrama de flujo de proceso. En el plano del diagrama de flujo de proceso va el diagrama, va la tabla de equipos, va la tabla de nomenclatura. Esta es una tabla de nomenclatura muy corta. Como les dije en el video, esto sabemos qué es, esto sabemos qué es, esto tal vez sí le deberíamos de poner, esto tal vez sí sabemos qué es, esto para lo que ellos representan sí se debería de poner qué es, ¿de acuerdo? Porque ustedes pueden encontrar otro tipo de esquema con estas características, entonces tendría que ir acá. Porque como les dije, tienes que explicar completamente los esquemas que no son o no son muy familiares. Entonces lo que debemos de hacer es decir qué están representando. Aquí tal vez sí lo hagamos con la clave, pero también sería bueno ponerlo en la nomenclatura. Otra, y digamos que esta clase nos vamos a enfocar en la tabla de balance, pero es para dejar claro esto, ¿sí? Entonces, la tabla de balance sí es parte del diagrama de flujo de proceso. La ponen en lo que les compartí, lo ponen aparte porque no les cabe. Solo esa es la razón. Pero todo esto tendría que ir en la parte de atrás del esquema. Y debemos de considerar que la tabla de balance debe tener las corrientes. Ustedes, en esta tabla de balance que les estoy mostrando es las corrientes están en la columna, pero ustedes pueden poner también las corrientes sobre la fila.
Claro que ahorita lo tengo volteado, pero por favor ahí se imagina, ¿no? Sobre la fila puede existir las corrientes y todas las condiciones la pueden poner o en las columnas o en las filas. Ahí sí es igual. Solamente que si ustedes empiezan un diagrama de flujo con este formato, que en las columnas poner las corrientes, los demás diagramas de flujos deben ser igual. ¿Y a qué digo los siguientes diagramas de flujo? Es que también están los diagramas de flujo de servicios auxiliares. Y los diagramas de flujo de servicios auxiliares son iguales al diagrama de flujo de proceso, solo que en vez de generarte el producto, te está generando un servicio auxiliar, vapor, agua y todo eso. Es igualito. Entonces, si ustedes tienen o empiezan con cierta nomenclatura, más bien cierta características en sus tablas, hojas de especificaciones, todo eso, tienen que hacer un trabajo homogéneo. Este trabajo homogéneo no es solo para que sea bonito, sino que desde la primera vez que vea a la persona la comunicación, sepa cómo estás manejando las corrientes, cómo estás manejando las condiciones, y en los demás esquemas que él revise ya no tenga que analizar cómo lo estás manejando, sino ya sepa cómo lo manejas y ya sabe dónde encontrar y dónde buscar la información que necesita en el momento. Por eso es importante homogeneizar toda la información que ustedes envíen o que están haciendo del proyecto. En este caso, pues son la tabla de balance, tienen que coincidir con las tablas de balance o la forma en cómo lo pusieron. Si ustedes van a poner las corrientes por columna, los demás diagramas deben de estar todas las corrientes en la columna. Y sobre todo, estas características, temperatura, presión, a veces fracción, también son importantes. Y de hecho, su importancia se encuentra en que el paso que sigue a esto es el planteamiento del dimensionamiento de equipos. En pocas palabras, a partir de estos cálculos globales, vamos a empezar a dimensionar el equipo. Lo vamos a empezar a dimensionar ya sea con dimensionamientos cortos, dependiendo del tiempo que tengamos, o dimensionamientos más minuciosos en donde se busque o nos acerquemos a esa exactitud que nosotros queremos tener. ¿De acuerdo? Entonces, por lo regular, en la tabla de balance debe ser lo más completa posible y debe contener también los flujos. Los flujos, tal vez en el ejercicio que les deje, solamente tiene kilogramos, toneladas, lo dejamos así. Pero por lo regular lo manejamos en toneladas por hora, kilomol por hora y todo eso. Ese es en cuanto a la tabla de balance, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que nuestra tabla de balance va a ser una parte importante de lo que es nuestro diagrama de flujo de proceso, y nuestro diagrama de flujo de proceso es la base de todo nuestro diseño o de lo que vamos a hacer en todo el diseño de planta. Y el primer balance o los primeros cálculos son estos. Y con eso debo de acompañarlo de una memoria de cálculo. La memoria de cálculo debe de ser lo más completa posible. Y la memoria de cálculo es un documento que lo podríamos clasificar como un documento que no es entregable. Espero que no se malinterprete. Cuando digo no entregable, quiere decir que no va a ser lo visto o lo primero que hay que poner en el documento. Va a ser un anexo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Muchas veces se habla de que se mete mucha paja, lo cual no es tanta paja, sino son tal vez en ese instante o en el instante que alguien está revisando no le interesa ver los cálculos, pero sí es importante que los pongan de forma completa.
Entonces imagínense que si van a presentar el diagrama de flujo de un proceso, el diagrama de tuberías y todo eso, entonces ponen primero el de flujo, después el de tuberías, está ahí la tabla de balance, después el de tuberías, después todos los que vienen de tuberías, que van a ser como unos 5 o algo por el estilo. Y después de esos meten los anexos. Los anexos van a ser los cálculos que realizaron para cada cosa, para dimensionar las tuberías, para dimensionar los flujos. Ahí los van a poner en anexos. En pocas palabras, el diagrama viene así, completo, el esquema, sus tablas, su tabla de balance así, sin decir, más bien, con solo los valores muy puntuales, y abajo puede ser una nota que diga cálculos en anexo 3, anexo 1. Y ya si alguien se interesa o va a revisar, porque por lo regular estos tipos de proyectos, no crean que lo hace un solo ingeniero, lo hacen por lo menos 2 o 3. Sí, más o menos, como mínimo yo creo que 3, porque hacen como 3 revisiones. Tienen que revisar que estén bien los cálculos. Entonces, si hay alguna duda de algún dato, se van en los anexos. Con los anexos, al decirlo que no es un documento entregable, no quiere decir que no se lo tienes que dar, sino que es en un anexo, es parte que dices no tan relevante del documento, pero que te va a ayudar a justificar el documento. Pero digamos que lo hacemos de esta forma para no meter tantos datos en lo que sería lo principal del documento. En pocas palabras, el diagrama de flujo de proceso, como ven, es un diagrama muy sencillo, es una tabla con números y ya. Es muy importante, pero todo lo que está atrás de ellos, todos los cálculos, la verdad es que sí son relevantes, pero no lo podríamos poner en el mismo diagrama, sino se tienen que poner en un anexo aparte. En el documento que me van a entregar, digamos que van a poner su diagrama de flujo, y me ponen anexos y me mandan a una memoria de cálculo. Me tienen que señalar que el anexo tiene que ir a anexo 1, y la forma, ahora vamos a hablar de la forma en cómo sería o en cómo se podría poner todo esto. En la memoria de cálculo, ustedes ya le pueden poner en anexo. Es recomendable que ustedes pongan un diagrama sencillo, que manejen las corrientes. Un diagrama sencillo, yo estoy manejando un diagrama de bloques. Es difícil que alguien te realice, si hay personas que te realicen los cálculos sin tener una idea o una imagen de por dónde van a hacer los cálculos. Entonces es recomendable que nosotros pongamos balance de materia del T-201. Es recomendable que pongamos un esquema, no necesitamos poner, o si quieren poner esa parte del esquema, está bien. Un diagrama de bloques está bien, porque lo que nos interesa es visualizar cómo están las entradas y cómo va a ser la salida. Entonces decimos, pues vamos a empezar con mi balance general. Bueno, ahorita no me pongo, el balance general, 1. Después el balance por componentes. Después tengo que especificar, bueno, si puedo numerar esto. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3. Sustituyo la ecuación 2 en la ecuación 3, despejo tal. Después ya calcular con lo que despejé de la ecuación 2 y 3, la sustituir en la ecuación 1. Todo eso, cada parte que ustedes hicieron, tienen que decírmelo en la memoria de cálculo. Tienen que especificar todas las suposiciones que realizaron. Por ejemplo, aquí, yo supongo que mi salida va a ser de 1000 kilos sobre hora.
o algo por el estilo, ¿de acuerdo? O supongo que la densidad del compuesto problema va a tener una densidad como el agua, de 1, lo cual la verdad es que es posible que lo hagamos, aunque el compuesto problema no tengamos la menor idea de qué es, y ustedes lo van a ver cuando empecemos a avanzar con estos cálculos. Digamos que la memoria de cálculo tiene que ser una comunicación completa, decirme qué están haciendo, qué están pensando, qué están, qué supusieron, qué despejaron, qué sustituyeron y todo eso. Debe de quedar completamente claro, porque después de todo es para encontrar problemas en caso de que no se calculó bien. Por eso es importante la memoria de cálculo. Lo visual es el diagrama de flujo de proceso. Ese esquema, dices, ¡ay, qué bárbaro, qué bonito esquema! ¿Cómo va entrando? ¿Cómo te explica el proceso en una sola hoja? Pero la verdad es que ese proceso puede ser una descripción, a veces de 3 o 5 o 10 hojas o de 15 hojas. Esa descripción puede ser de 15 hojas. Cuando hablo de una descripción de proceso, en donde dice, Primero vamos a tomar la materia prima, la sometemos a un lavado, después se va a macerar, y etc. A partir de toda esa descripción de proceso, que pueden llegar a ser 4, 5 hojas, 10, 15 hojas, vamos a cambiarlo por un esquema que solo está en una hoja. Entonces esa comunicación es tan sencilla, tan fácil, que dices, ay, mira, aquí le entiendo más que si leyera todo. Y la memoria de cálculo sucede lo mismo, solamente que su representación es la tabla de balance. La tabla de balance, pues dices, mira, aquí está todo resumido. Por eso son tan importantes las tablas. Es como un resumen de un trabajo muy elaborado. La tabla dice... temperaturas, las encuentras rapidísimo, que es más fácil encontrar las temperaturas de alguna corriente en una tabla que irte a una memoria de cálculo, que es fácil una memoria de cálculo. ¿Cuántas hojas creen que se lleven? Pues de un proceso grande, pues imagínense, y empezarle a buscar, a ver, ¿dónde pusiste la temperatura? Por eso es tan importante la tabla de balance en el diagrama de flujo de proceso. Y es tan importante porque les digo que a partir de esto, nosotros vamos a dimensionar equipo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es parte de lo que es la actividad del día de hoy. Tienen más bien, en el apartado de actividad, ustedes tienen una descripción, ustedes la tienen que interpretar. Y sobre todo, ustedes tienen que hacer, les recomiendo, de hecho ahí los puse, que antes de resolver los balances, traten de imaginar cómo es el diagrama de bloques. Digo el diagrama de bloques porque es un diagrama mucho más sencillo que el de flujo para la memoria de cálculo. Entonces, traten de hacer los balances por cada uno de los equipos y, sobre todo, los balances de materia son por componentes. En este caso, digamos que si entra un flujo, debes de saber qué componentes tiene. Por ejemplo, melaza, los componentes que vas a usar. Carbohidratos, la cantidad de carbohidratos, algunos nutrientes que tenga. No sé, dime. Ya leí el problema y ve que nos está pidiendo de leche entera. ¿Solo lo consideramos como las composiciones, como la materia, grasa y agua, o investigamos también, por ejemplo, la composición de proteína, de carbohidratos que tiene la leche? Muy bien. Ay, gracias, Samantha. Miren, en la leche tiene muchos compuestos. La verdad es grasa, leche, sólidos y agua. Por lo menos puedo sacar 4, ¿de acuerdo? Pero en este caso, yo la verdad, mi finalidad es que planteen bien su memoria de cálculo y no lo hagamos tan largo. Como les dije, solamente para que empiecen a recordar esto. Tal vez lo vieron en balance de materia. Solo pongan materia, grasa o grasa y en el otro pongan otros componentes. Eso les va a ayudar o facilitar hacer el balance, ¿de acuerdo? Cuando es necesario o ustedes saben
que esos otros componentes, algo va a cambiar, es cuando los tienes que meter. En este caso, grasa está cambiando. Sí, ahí sí leen el problema. Si me cambiara la proteína, si imaginemos que la leche la quiero para yogur, y entonces en el yogur sí hay una desnaturalización y entonces ahí está cambiando la proteína, ahí sí tengo que ver cómo va a influir mi proteína. Y le pondría agua u otros componentes. En este caso, en el que les dejé, pues va a ser materia grasa y pueden ponerle otros componentes. No son importantes porque esos componentes no va a haber un cambio, o vamos a suponer que no hay un cambio. Las suposiciones las voy a tomar hasta el dimensionamiento de equipo, pero ahorita más bien voy a hablar más de las suposiciones en el dimensionamiento de equipos. Aquí, pues digamos que lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, tenemos, bueno, ya digamos que esto sería toda la actividad del día de hoy. Recuerden tratar de terminarla en los tiempos de clase. Si tienen alguna duda, con confianza, ya sea que por los medios que puedan comunicarse conmigo, adelante, yo estoy a su disposición. Ayer estuvo muy mal, de hecho la plataforma Moodle como que no está bien, porque después tuve como 3 mensajes, no sé si a ustedes les contesté ya muy tarde, pero era porque no había visto sus mensajes, no me aparecía, y de hecho tuve problemas con las restricciones de las actividades. Antes me las dejaba restringir en donde solo entraban 2 de mis grupos de diseño y después los otros 2 entraban, y ahora hubo un grupo que tengo muchos problemas porque no lo deja entrar. Entonces, no sé, ahí he tenido algunos problemas. Así que si tienen alguna duda con alguna actividad, si les aparece antes de nosotros estar en clase, por favor, sí me avisan, porque la verdad, como les digo y les vuelvo a recordar, las actividades se las dejo el día de clase, el día que nos toca clase, ¿de acuerdo? Si aparece una actividad por ahí antes, solamente vean hasta el día de clase qué dice la actividad, porque antes podría estarles apareciendo la de otro equipo, la otro grupo, y eso es lo que me estoy peleando, ya que Moodle, la verdad es que creo que les cobran por espacio, y entonces me metieron todos los grupos de diseño de plantas, me lo metieron en un solo espacio. Y entonces tengo que compartir para los 4 grupos, tengo que compartir este mismo espacio. Y sí, supuestamente Moodle me puede restringir el que ustedes vean o no ciertas actividades, pero creo que no está siendo muy funcional, porque van 2 veces que un grupo no puede entrar a las actividades cuando yo las restringo. Yo espero que se arregle para que no exista confusión y ustedes no crean que les estoy dejando la actividad mucho más antes del horario de clase o del tiempo de clase. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda de que vi que esto apareció, esto se lo tengo que entregar, pero si ni siquiera tenemos clase, por favor, sí, díganme, porque si algo está sucediendo. Y como les digo, yo el día que tenemos clase les dejo la actividad. ¿De acuerdo? Y trato de ponerle que es esa fecha la que tienen que ir consultar. Y muy bien, eso sería todo. Espero que sí, yo digo que sí tienen tiempo suficiente para terminar su actividad. Lo tienen que subir en PDF, lo pueden hacer ya sea a mano, lo quieren hacer en computadora también, pero el chiste es que lo pongas en PDF, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Y ahorita me voy con lo de AutoCAD por ahí de alguien que me preguntó o me dio una duda. Profe, ¿el balance se puede hacer en Excel y pasar a PDF? Sí, se puede hacer en Excel. Ahí lo único que sí tienen que procurar es, como les dije, mencionar o tratar de especificar bien qué hicieron, sustituir tal con esta, hice una regresión de tales, supuse esto, solo lo tienes que explicar bien, pero sí lo puedes hacer. Ok, gracias. De nada.
De hecho, sí vamos a usar el Excel para hacer lo que son simuladores, porque aquí también son importantes los simuladores. De ahí de síntesis, para los que llevaron síntesis y análisis de bioproceso, la última parte del tercer parcial deben de, bueno, o les plantean simuladores o hacen un simulador. Son importantes los simuladores porque nosotros, a partir de datos, suponemos, a partir de datos que no tenemos, suponemos todo y empezamos a plantear el simulador. Ya cuando tengamos el dato real, para eso nos sirve el simulador. Lo ponemos y nos empieza a dar los flujos y ya solamente la memoria de cálculo cambiamos valores. De hecho, para eso sirven los simuladores. ¿De acuerdo? Entonces, pero vamos a tocar también lo de los simuladores. Ahí vamos a hacer un balance dinámico. Pero sí va a ser en Excel. Muy bien, entonces ya sería todo en cuanto a la actividad. Espero que sea el tiempo suficiente el que les estoy dejando. Y ahorita voy a abrir un poquito el AutoCAD. Solo que vamos a esperar a que lo abra. Y recuerden, si no tienen mi número para comunicarse, si no tienen mi correo, o si no le entienden bien a Moodle cómo mandarme un mensaje directo, pues ya me preguntan y les digo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartirles esto. Muy bien. Si ustedes ponen una línea en lo que es AutoCAD, muchas líneas de esas, ustedes la pueden señalar y con el botón derecho del mouse se van a lo que se llama propiedades o pueden ir a propiedades rápidas. Les aparece lo que son las propiedades y ustedes pueden engrosar la línea. Pero vean lo que sucede, porque ahí se puede confundir. ¿Vieron un cambio? No se ve el cambio. Se ve el cambio cuando mandas a imprimir. Ah, ya. También... ¿Y para líneas punteadas? Ah, líneas punteadas. Muy bien. Sabía que me iban a preguntar eso. Permítanme. Déjenme desoxidarme porque hay una... Sí, las tienes que dar de alta, pero déjame acordarme dónde doy de alta las líneas punteadas. Vamos a ver si aquí me la... Parámetros de grosor de línea. No. Esa déjame acordarme. Ahorita si me acuerdo te lo hago. Así que dame tiempo porque cada semestre me lo preguntan y yo digo, es aquí. Pero a ver, déjame ver si lo puedo encontrar con propiedades. Grosor. ¿No es ahí tipo de línea, profe? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Ahí, donde le puse en propiedades, donde cambió lo del grosor. Bueno, sí, gracias. Gracias. Tipo de línea, ok. Aquí te van a dar unos tipos de línea, pero hay forma, aquí podemos poner o dar de alta las que son las punteadas, pero no encuentro el parámetro, por eso estoy buscando el tipo de línea en estas. ¿No es donde tiene las líneas como separaditas? Ahí. Vamos a ver. Sí, gracias. Sí, andaba por aquí. En otro, aquí ustedes pueden ver que aparecen los tres líneas, tipos de línea que solo te ponen en las propiedades. Ustedes le ponen cargar y es donde ustedes pueden poner todos estos, pero los tienen que cargar. Por ejemplo,
y ya se los pone. A veces por la resolución, no definición, resolución de la computadora no se alcanzará a ver, y entonces es donde ustedes se van a tener que ir o pelearse con lo que es, ahí le ponen aceptar, le ponen cargar, le ponen aceptar. Se tienen que pelear con lo que es la presentación. Aquí es donde ustedes pueden ver cómo está esa línea, si se está viendo punteada o no. De hecho, cuando manden a PDF, les sugiero que siempre vean vista preliminar para ver cómo les está marcando esta parte. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces así das de alta lo que es la línea punteada. Entonces, en mi caso, en el que yo tengo, se van a lo que es propiedades y van a buscar esto, como dice su compañera, en esto donde está la línea punteada, y ahí lo tienen que dar de alta porque por default no les aparece. De hecho, aquí ya apareció ¿ya vieron? No les aparece y tienen que dar de alta esta línea punteada. AutoCAD por lo regular digamos que empieza a ver cómo está la computadora y por default te pone ciertas características. Si tú vas necesitando otras características, las vas metiendo. ¿De acuerdo? Entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Sí, profe. Y pues ya sería todo. Y bueno, espero haberlos dejado tiempo suficiente para su actividad y que no tengan que usar un tiempo extra por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte, más bien por esta sesión sería todo. Y si tienen alguna duda, por favor, adelante. Ya sé que me contacte y todo eso. Sí, dime, Michelle. Profesor, yo nada más quería ver si al final puedo quedarme unos minutos. Sí, claro, sí. Muy bien, muchachos. ¿Tienen alguna otra duda? Profe, igual tenemos hasta las 11, ¿no? Para subir más tardar la actividad. Ahí lo puedo ver. Sí. ¿Plataforma? Sí, no hay problema. ¿De acuerdo? Espero que lo terminen o avancen lo más que puedan en esta parte que sobra de la clase. Les quería dejar una hora, pero no se pudo. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, adelante. Gracias. De nada. Muy bien, muchachos, sería todo. Y si tienen duda, me pueden contactar por los medios que ya conocen. Y en serio, si puedo, les contesto lo más rápido posible. Muchas gracias, profe. Sí, de nada, Lourdes. Hasta luego. Dime. Sí, claro. Sí, se puede usar. Mira, si tu computadora lo permite, que creo que sí lo hace, por eso metiste AutoCAD 3D Plan en vez de AutoCAD el que te mencioné. Quiere decir que tu computadora sí lo aguanta. La mía no lo aguanta tanto, por eso no lo meto y no se los muestro. De hecho, les voy a mostrar así, pero van a ver cómo no jala tan bien porque necesito optimizarla. Pero si tú lo tienes, está bien. Lo único que el AutoCAD recuerda que está el 3D, creo que hay un DTI. En el DTI ustedes pueden hacer fácil un diagrama de flujo de proceso. En pocas palabras, solo que sea bidimensional. Y ya. De nada. Muy bien. Entonces,